En el año 1678, en la Nueva España colonial, un escándalo sacudió hasta los cimientos a una de las familias más poderosas del virreinato. Doña Esperanza Montero, esposa del acaudalado comerciante don Francisco Montero, había cometido el pecado más imperdonable de su época: dar a luz al hijo de su esclavo favorito, lo que comenzó como un secreto susurrado en los pasillos de una hacienda, terminó destruyendo una dinastía comercial que había dominado el comercio de esclavos durante 3 generaciones. Una historia que revela las pasiones prohibidas, los prejuicios raciales y las contradicciones morales de una sociedad construida sobre la opresión. Esta es la crónica de cómo el amor prohibido se convirtió en el arma más letal contra el poder establecido en la América colonial. Suscríbete para descubrir cómo un escándalo sexual destruyó a una de las familias más influyentes de la Nueva España del siglo X. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es. La familia Montero había construido su imperio durante 3 generaciones en la Nueva España colonial. Su patriarca, don Francisco Montero y Velasco, de 52 años, en 1678, descendía de una familia de conquistadores que había llegado a México apenas 30 años después de Hernán Cortés. La fortuna de los Montero se había forjado en el comercio más lucrativo y despreciable de la época: la compra y venta de seres humanos africanos. Don Francisco controlaba una red comercial que se extendía desde los puertos de Veracruz hasta las minas de Zacatecas, suministrando mano de obra esclava a haciendas, ingenios azucareros y minas de plata que sostenían la economía del virreinato. Su residencia principal, ubicada en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, era un palacete de 2 pisos construido en cantera rosa que albergaba no solo a su familia, sino también a más de 80 esclavos domésticos que servían como símbolo visible de su riqueza y poder. Los Montero poseían además 3 haciendas: una azucarera en Morelos, otra ganadera en Jalisco y una tercera dedicada al cultivo de cacao en Tabasco. En 1678, la familia gozaba de una reputación intachable en los círculos más selectos de la sociedad no hispana. Don Francisco había sido nombrado consultor del Tribunal del Santo Oficio. Participaba activamente en las decisiones comerciales del virreinato y mantenía correspondencia regular con comerciantes de Sevilla, Cádiz y Lisboa. Su palabra tenía peso en los salones virreinales y su influencia se extendía hasta los pasillos del Palacio del Virrey. Doña Esperanza Montero y Guzmán, de 38 años, provenía de una familia igualmente distinguida. Los Guzmán habían llegado a la Nueva España como encomenderos durante el siglo X y poseían vastas extensiones de tierra en el actual estado de Puebla. Su matrimonio con don Francisco, celebrado en 1658, había sido una alianza estratégica que unía 2 de las fortunas más importantes del centro del virreinato. Durante los primeros 18 años de matrimonio, doña Esperanza había cumplido perfectamente su papel de esposa aristocrática. Era conocida por su piedad religiosa, su generosidad con las obras de caridad y su habilidad para organizar las reuniones sociales más exclusivas de la capital. Había dado a don Francisco 4 hijos: Francisco J.R., de 17 años, Diego, de 15, Catalina, de 12 y María Elena, de 9 años. La Casa Montero funcionaba como una pequeña ciudad autónoma. En el primer piso se encontraban las oficinas comerciales donde don Francisco negociaba la compra y venta de esclavos, junto con salones de recepción decorados con muebles traídos desde España y pinturas que celebraban las glorias del imperio. El segundo piso albergaba las habitaciones familiares con dormitorios amplios, una capilla privada y una biblioteca que contenía más de 200 libros. Una colección extraordinaria para la época. Los esclavos domésticos
Vivían en habitaciones ubicadas en el patio trasero y los sótanos. Entre ellos se encontraban cocineros, jardineros, cocheros, nodrizas, costureras y sirvientes personales. La mayoría provenían de Angola, Congo y la región de Guinea, y habían sido domesticados durante años de servicio en la casa, aprendiendo español y adoptando, al menos externamente, las costumbres cristianas. En el contexto de la Nueva España de 1678, la esclavitud no solo era legal, sino que constituía uno de los pilares fundamentales de la economía colonial. Los esclavos africanos eran considerados propiedad privada, podían ser comprados, vendidos, heredados o dados en dote como cualquier otro bien material. Las leyes coloniales establecían claramente que los hijos de esclavas nacían esclavos, perpetuando el sistema de generación en generación. Sin embargo, la sociedad no hispana había desarrollado un complejo sistema de castas que clasificaba a las personas según su origen racial. Los españoles peninsulares ocupaban la cúspide social, seguidos por los criollos, españoles nacidos en América, mestizos, mezcla de español e indígena, mulatos, mezcla de español y africano, y finalmente los africanos e indígenas puros en la base de la pirámide social. El poder de los Montero se sustentaba no solo en su riqueza material, sino en su capacidad para navegar este complejo sistema social. Don Francisco había sabido cultivar relaciones con funcionarios virreinales, comerciantes españoles y miembros del alto clero, construyendo una red de influencias que parecía inquebrantable. Pero en 1678, en el corazón de esta familia aparentemente perfecta, se gestaba un secreto que destruiría todo lo que los Montero habían construido durante décadas. Un secreto que involucraba pasiones prohibidas, transgresiones sociales imperdonables y consecuencias que alterarían para siempre el equilibrio de poder en la Nueva España colonial. La familia Montero parecía invencible, pero los secretos más peligrosos siempre nacen dentro de las propias casas. ¿Estás preparado para conocer cómo comenzó el escándalo que los destruiría? Entre los 80 esclavos que servían en la casa Montero, uno destacaba por su inteligencia, su físico imponente y la confianza especial que había ganado de sus amos. Damián de Angola, de 28 años en 1678, había llegado a la Nueva España apenas 5 años antes, pero ya se había convertido en una pieza indispensable del funcionamiento cotidiano de la residencia. Damián había sido capturado durante las guerras tribales que asolaban el reino de Ndongo en Angola, cuando tenía apenas 20 años. Príncipe menor de una casa real africana, había recibido educación formal en las misiones jesuitas portuguesas, donde aprendió a leer, escribir y hablar portugués con fluidez. Esta educación excepcional lo había convertido en una adquisición valiosa cuando llegó encadenado al mercado de esclavos de Veracruz en 1673. Don Francisco había pagado 450 pesos por Damián, una suma extraordinaria que triplicaba el precio promedio de un esclavo africano en esa época. Pero la inversión había resultado exitosa. Damián no solo dominaba rápidamente el español, sino que demostraba habilidades administrativas que lo convirtieron en el supervisor de todos los esclavos domésticos de la casa. Su físico era imponente incluso para los estándares de la época. Medía casi 6 pies de altura. Tenía una musculatura desarrollada por años de trabajo físico y poseía unos rasgos faciales que las crónicas de la época describían como nobles y distinguidos. Su piel era de un negro intenso que contrastaba con sus ojos inteligentes y su porte naturalmente aristocrático. Durante los primeros años de su servicio, Damián había demostrado una lealtad inquebrantable hacia la familia Montero. Había frustrado 2 intentos de robo organizados por bandidos que conocían la riqueza de la casa.
Había descubierto y reportado un caso de corrupción entre los empleados administrativos y había salvado la vida del pequeño Diego Montero cuando el niño cayó al pozo del patio trasero. Doña Esperanza había sido testigo directa de esta última hazaña. En la tarde del 15 de marzo de 1676, mientras supervisaba las labores de costura de sus esclavas domésticas, escuchó los gritos desesperados de su hijo de 13 años. Damián, sin hitar un instante, se había arrojado al pozo de 4 metros de profundidad, había mantenido a flote al niño durante varios minutos y había logrado subirlo hasta que llegaron las cuerdas para rescatarlos a ambos. Ese incidente había marcado el inicio de una relación especial entre doña Esperanza y Damián. La señora de la casa había comenzado a solicitar específicamente sus servicios para tareas delicadas: la supervisión de sus finanzas personales, el cuidado de sus joyas más valiosas y la coordinación de las recepciones sociales que organizaba regularmente. Damián tenía acceso a habitaciones de la casa donde otros esclavos jamás ponían los pies. Podía entrar libremente al estudio de don Francisco, manejaba las llaves de los cofres donde se guardaba el oro de la familia y había sido designado como el único esclavo autorizado para representar a los Montero en ciertas transacciones comerciales menores cuando el patriarca viajaba fuera de la capital. Esta confianza excepcional no pasaba desapercibida para los otros esclavos de la casa. Algunos lo respetaban como un líder natural, otros lo envidiaban por sus privilegios y unos pocos sospechaban que su relación con los amos había trascendido los límites tradicionales del servicio doméstico. Esperanza, una esclava congoleña de 45 años que servía como cocinera principal, había notado que Damián pasaba largas horas en el segundo piso de la casa, especialmente cuando don Francisco estaba ausente por negocios. Las ausencias de don Francisco eran frecuentes y prolongadas. Como comerciante de esclavos, debía viajar regularmente a los puertos de Veracruz y Acapulco para inspeccionar los cargamentos humanos que llegaban desde África, negociar precios con los capitanes de los barcos negreros y coordinar el transporte de los esclavos hacia las minas y haciendas del interior. Estos viajes podían durar entre 2 y 6 semanas, dejando a doña Esperanza a cargo de la administración doméstica. Durante una de estas ausencias, en el otoño de 167, algo cambió para siempre en la dinámica de la casa Montero. Los otros esclavos comenzaron a notar que Damián y doña Esperanza pasaban tiempo a solas en la biblioteca familiar, supuestamente revisando los libros de cuentas domésticas. Las sesiones se prolongaban hasta altas horas de la noche y en más de una ocasión, esclavos que pasaban por los pasillos habían escuchado conversaciones en voz baja que parecían más íntimas que profesionales. Catalina, la esclava personal de doña Esperanza, fue la primera en notar cambios físicos en su ama. Durante el mes de diciembre de 167, doña Esperanza había comenzado a experimentar náuseas matutinas que inicialmente atribuyó a problemas digestivos. Pero cuando estas molestias continuaron durante enero y febrero de 1678, acompañadas de cambios en sus apetitos y un aumento sutil de peso, las sospechas comenzaron a tomar forma. El 15 de marzo de 1678, exactamente 2 años después del incidente del pozo que había unido sus destinos, doña Esperanza confirmó lo que ya temía. Estaba embarazada, y por las fechas de su último periodo menstrual, el padre solo podía ser una persona: Damián, su esclavo favorito, quien había transgredido todas las barreras sociales, raciales y morales de su época para conquistar el corazón de la mujer más inalcanzable de su mundo. La transgresión imperdonable ya había ocurrido. Ahora comenzaría la parte más peligrosa: mantener el secreto en una sociedad que castigaba este tipo de relaciones con la muerte. ¿Podrán doña Esperanza y Damián ocultar su amor prohibido?
El 15 de marzo de 1678 marcó el inicio del periodo más peligroso en la vida de doña Esperanza de Montero. Confirmar su embarazo significaba enfrentar una realidad aterradora. En la Nueva España colonial, las relaciones íntimas entre mujeres españolas y esclavos africanos no solo estaban prohibidas por ley, sino que se castigaban con la muerte tanto para la mujer como para el esclavo involucrado. Las leyes de Indias eran explícitas sobre este punto. Cualquier esclavo que conociera carnalmente a una mujer española podía ser ejecutado públicamente, mientras que la mujer perdía automáticamente todos sus derechos civiles. Sus propiedades pasaban a manos de la corona y sus hijos legítimos podían ser desheredados por la mancha del deshonor familiar. Doña Esperanza tenía apenas 5 meses para tomar una decisión que definiría no solo su destino, sino el de Damián, sus 4 hijos legítimos y toda la dinastía comercial que su esposo había construido durante décadas. El secreto que llevaba en su vientre era literalmente una bomba de tiempo que podía explotar en cualquier momento. Durante las primeras semanas después de confirmar su embarazo, doña Esperanza intentó mantener su rutina normal. Participaba en las misas dominicales en la Catedral Metropolitana, organizaba las recepciones sociales de la familia y supervisaba las labores domésticas como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro vivía un infierno de terror, culpa y desesperación. Catalina, su esclava personal, fue la primera en sospechar la verdad. Como mujer experimentada que había asistido en múltiples partos, reconoció inmediatamente los síntomas del embarazo en su ama. Durante semanas guardó silencio, pero finalmente, en una tarde de abril, cuando ayudaba a doña Esperanza a vestirse, notó que el corsé ya no le ajustaba correctamente. «Señora», le susurró Catalina mientras fingía arreglar los pliegues del vestido, «¿cuándo fue su última menstruación?». La pregunta directa hizo que doña Esperanza se desplomara en una silla, incapaz de continuar con la farsa. Entre lágrimas confesó a Catalina no solo su embarazo, sino también la identidad del padre. Catalina había servido en la casa Montero durante 15 años. Había visto nacer y crecer a los 4 hijos de la familia. Había sido confidente de doña Esperanza en momentos difíciles y conocía cada secreto de la casa. Pero esta confesión la llenó de terror. Sabía exactamente las consecuencias que enfrentarían todos si el secreto se descubría. «Señora», le dijo Catalina con voz temblorosa, «si el patrón descubre esto, no solo morirán usted y Damián, todos los esclavos de la casa seremos torturados para averiguar quién más sabía del asunto. Los niños perderán su herencia y la familia será deshonrada para siempre». Durante los siguientes días, doña Esperanza y Catalina desarrollaron un plan desesperado. Necesitaban ocultar el embarazo durante el mayor tiempo posible y luego encontrar una manera de explicar la llegada del bebé sin revelar su verdadero parentesco. Las opciones eran limitadas y todas extremadamente peligrosas. La primera posibilidad era provocar un aborto. Catalina conocía hierbas y métodos tradicionales africanos que podían interrumpir un embarazo, pero también sabía que estos procedimientos eran extremadamente riesgosos y podían causar la muerte de la madre. Además, el aborto intencional era considerado un pecado mortal por la Iglesia Católica y doña Esperanza, a pesar de su situación desesperada, no podía superar sus escrúpulos religiosos. La segunda opción era fingir una enfermedad que explicara su aislamiento social durante los meses finales del embarazo, dar a luz en secreto y entregar el bebé a una familia de confianza fuera de la capital. Pero esto requería la complicidad de más personas, aumentando exponencialmente el riesgo de que el secreto se revelara. La tercera posibilidad, la más audaz y peligrosa, era intentar hacer pasar al bebé como hijo legítimo de su matrimonio con don Francisco.
Esto implicaba calcular perfectamente el momento del parto para que coincidiera con alguna visita de su esposo y rezar para que las características físicas del niño no revelaran inmediatamente su ascendencia africana. Mientras doña Esperanza agonizaba entre estas opciones imposibles, Damián había comenzado a notar cambios sutiles en el comportamiento de su amada. Durante sus encuentros secretos en la biblioteca, ella se había vuelto distante, nerviosa y evitaba las caricias físicas que antes buscaba con pasión. Cuando finalmente la confrontó, doña Esperanza no pudo continuar con la mentira. La reacción de Damián fue una mezcla devastadora de júbilo y terror. Como hombre, se sentía orgulloso de haber engendrado un hijo con la mujer que amaba. Como esclavo, entendía perfectamente que había firmado su sentencia de muerte. «Mi señora», le dijo tomando sus manos temblorosas, «si este secreto se descubre, moriré feliz sabiendo que por unos meses fui más que un esclavo. Fui un hombre que amó y fue amado». El 20 de mayo de 1678, don Francisco regresó inesperadamente de un viaje de negocios a Veracruz. Había completado sus transacciones comerciales antes de lo previsto y decidió sorprender a su familia con su llegada anticipada. Al entrar a su casa encontró a doña Esperanza visiblemente nerviosa y a Damián actuando de manera extraña, evitando el contacto visual que normalmente mantenía con su amo. Esa noche, durante la cena familiar, don Francisco notó que su esposa apenas probaba la comida y parecía incómoda con el corsé de su vestido. Como hombre experimentado en observar detalles, una habilidad esencial en el comercio de esclavos, comenzó a sospechar que algo había cambiado en su casa durante su ausencia. El secreto que había permanecido oculto durante 2 meses estaba a punto de enfrentar su primera prueba real. La capacidad de doña Esperanza y Damián para mantener su actuación determinaría si tenían algunas semanas más de vida o si el escándalo que destruiría a los Montero estaba a punto de estallar. Don Francisco ha comenzado a sospechar y cada día que pasa aumenta el peligro. ¿Podrán los amantes mantener su secreto mortal o la intuición del comerciante de esclavos descubrirá la verdad que los condenará a muerte? Don Francisco Montero había sobrevivido y prosperado en el despiadado mundo del comercio de esclavos durante más de 20 años gracias a una habilidad excepcional: leer a las personas. Podía detectar mentiras en los ojos de comerciantes rivales, identificar rebeldes potenciales entre los esclavos recién llegados y percibir cambios sutiles en el comportamiento que revelaban secretos ocultos. Durante las 2 semanas siguientes a su regreso de Veracruz, don Francisco observó meticulosamente a su esposa y a sus esclavos domésticos. Había algo diferente en la atmósfera de su casa, una tensión que no había estado presente durante sus viajes anteriores. Los esclavos evitaban sus miradas más de lo usual. Su esposa parecía nerviosa, sin razón aparente, y Damián, su esclavo más confiable, actuaba de manera extraña. El primer indicio concreto llegó el 3 de junio de 1678, durante una de las inspecciones rutinarias que don Francisco realizaba en los libros de contabilidad doméstica. Damián, quien normalmente manejaba estos registros con precisión matemática perfecta, había cometido varios errores de cálculo en las compras de alimentos y telas realizadas durante los últimos 2 meses. Para un hombre de su inteligencia, estos errores eran inexplicables. «Damián», le dijo don Francisco con voz aparentemente casual, «estos números no cuadran. Has calculado mal los gastos de abril y mayo. ¿Tienes algún problema que te esté distrayendo?» La pregunta directa hizo que el esclavo sudara visiblemente, algo que don Francisco notó inmediatamente. El segundo indicio llegó a través de María, una esclava doméstica que trabajaba en la lavandería.
Durante años, María había mantenido registros detallados de toda la ropa que lavaba para la familia, incluyendo las prendas íntimas de doña Esperanza. En una conversación aparentemente casual, don Francisco descubrió que su esposa había dejado de ensuciar ciertos tipos de ropa interior durante los últimos 2 meses, un patrón que solo podía indicar una cosa: la ausencia de menstruación. El tercer indicio fue visual y definitivo. El 10 de junio, mientras doña Esperanza se preparaba para dormir, don Francisco notó que su silueta había cambiado sutilmente. Como hombre que había estado casado durante 20 años y había visto a su esposa embarazada en 4 ocasiones anteriores, reconoció inmediatamente los primeros signos del embarazo: el leve aumento en el tamaño de los senos, la curvatura apenas perceptible del vientre y la forma diferente en que se movía para acomodar su cuerpo. «Esperanza», le dijo esa noche con voz controlada, «¿hay algo que debas contarme?». Doña Esperanza sintió que su corazón se detenía, pero logró mantener la compostura. «No sé a qué te refieres, Francisco», respondió evitando su mirada. Era la primera mentira directa que le había dicho a su esposo en 20 años de matrimonio, y don Francisco lo percibió inmediatamente. Durante los siguientes días, don Francisco desplegó las mismas técnicas de investigación que había perfeccionado en el mundo comercial. Comenzó a hacer preguntas aparentemente inocentes a diferentes esclavos, cruzando sus respuestas para detectar inconsistencias. Preguntó a Catalina sobre la salud de su señora, indagó con el cocinero sobre los cambios en los apetitos de doña Esperanza y consultó con María sobre alteraciones en los patrones de lavado de ropa. Las respuestas fueron reveladoras. Catalina mencionó que doña Esperanza había tenido problemas estomacales durante las mañanas. El cocinero confirmó que había solicitado alimentos específicos que normalmente no le gustaban. María admitió, sin entender las implicaciones de su respuesta, que había notado cambios en los tipos de manchas que aparecían en ciertas prendas de ropa. El 18 de junio de 1678, don Francisco llegó a una conclusión que lo llenó simultáneamente de júbilo y sospecha. Su esposa estaba embarazada. El júbilo venía de la perspectiva de tener un 5º hijo a los 52 años. La sospecha surgía de un cálculo matemático inquietante. Había estado fuera de la capital durante 6 semanas, entre febrero y marzo, exactamente el periodo en que debía haber ocurrido la concepción. Esa noche, don Francisco enfrentó directamente a su esposa. «Esperanza, estás embarazada», le dijo sin preámbulos. «Y según mis cálculos, la concepción ocurrió mientras yo estaba en Veracruz». La acusación implícita era clara, y doña Esperanza supo que había llegado el momento más peligroso de toda su vida. «Es verdad que estoy embarazada», admitió finalmente, «pero te equivocas en las fechas. La concepción ocurrió a fines de enero, antes de tu viaje. Esperaba estar segura antes de darte la noticia». Era una mentira desesperada, pero técnicamente posible, si el embarazo había comenzado unas semanas antes de lo que ella sabía. Don Francisco era demasiado inteligente para aceptar esta explicación sin verificarla. Durante los siguientes días, reconstruyó meticulosamente la cronología de los últimos meses, consultando sus registros de viajes, los libros de cuentas domésticas y sus recuerdos de las últimas noches íntimas con su esposa. Los números no coincidían con la explicación de doña Esperanza. El 25 de junio, don Francisco tomó una decisión que cambiaría el destino de toda su familia. Contrató discretamente a Pedro Vázquez, un investigador privado que trabajaba para comerciantes adinerados, verificando la honestidad de socios comerciales y empleados. Vázquez tenía experiencia en descubrir adulterios, robos y otros secretos que podían comprometer los negocios de sus clientes. «Pedro», le dijo don Francisco durante una reunión secreta en una cantina alejada del centro de la ciudad,
Necesito que investigues discretamente las actividades de mi esposa durante mi ausencia en febrero y marzo. Y también quiero que observes muy de cerca el comportamiento de mis esclavos domésticos, especialmente de Damián Vázquez, un hombre de 45 años con experiencia en estos asuntos delicados. Entendió inmediatamente las implicaciones de la solicitud. Don Francisco le respondió: si lo que usted sospecha es cierto, las consecuencias serán devastadoras para todos los involucrados. ¿Está seguro de que quiere conocer la verdad? Prefiero enfrentar la verdad más horrible que vivir con la mentira más consoladora, respondió don Francisco con una frialdad que helaba la sangre. Averigua todo lo que puedas y repórtamelo antes del final de julio. Con esas palabras, don Francisco había puesto en marcha una investigación que revelaría no solo el adulterio de su esposa, sino también la identidad del padre biológico de su futuro hijo. El escándalo que destruiría a los Montero había comenzado oficialmente y ya no había vuelta atrás. La investigación ha comenzado y Pedro Vázquez es conocido por descubrir siempre la verdad. ¿Podrán doña Esperanza y Damián resistir el escrutinio de un investigador profesional o sus secretos más íntimos están a punto de salir a la luz? Pedro Vázquez comenzó su investigación el 28 de junio de 1678 con la metodología sistemática que había perfeccionado durante 15 años como investigador privado en la Nueva España. Su primera estrategia fue infiltrarse discretamente en el círculo de servicios domésticos que rodeaba a la Casa Montero, haciéndose pasar por un comerciante de telas interesado en vender productos a las familias aristocráticas del centro de la ciudad. Durante la primera semana de julio, Vázquez estableció contacto con los comerciantes que suministraban alimentos, telas y otros productos a la Casa Montero. Su objetivo era reconstruir los patrones de compra durante los meses de febrero y marzo, buscando cualquier anomalía que pudiera indicar cambios en la rutina doméstica o necesidades especiales que sugirieran la presencia de actividades inusuales. Los resultados iniciales fueron reveladores. Tomás Herrera, el comerciante de telas que había atendido a doña Esperanza durante años, recordaba vívidamente una compra inusual realizada en marzo. La señora había adquirido varios metros de seda negra de la más alta calidad, alegando que necesitaba confeccionar un vestido para un evento social especial. Sin embargo, según los registros sociales que Vázquez consultó posteriormente, no había habido ningún evento aristocrático importante en la capital durante ese periodo. El segundo indicio llegó a través de Carmen Rodríguez, la vendedora de especias y medicinas que visitaba regularmente las casas aristocráticas. Carmen recordaba que Catalina, la esclava personal de doña Esperanza, había comprado cantidades inusuales de jengibre, manzanilla y otras hierbas tradicionalmente utilizadas para tratar náuseas matutinas. Cuando Vázquez preguntó discretamente sobre el propósito de estas compras, Carmen mencionó que Catalina había dicho que eran para tratar los problemas estomacales de la señora. La tercera pista surgió durante una conversación casual con Diego Morales, el cochero de una familia vecina que ocasionalmente prestaba servicios a los Montero. Diego recordaba haber visto a Damián saliendo de la casa principal en horarios inusuales durante marzo, especialmente tarde en las noches, cuando normalmente todos los esclavos debían estar en sus cuartos. En una ocasión específica había notado que Damián parecía extremadamente nervioso y había evitado el contacto visual cuando se cruzaron en la calle. El 8 de julio, Vázquez decidió intensificar su investigación adoptando una táctica más arriesgada: sobornar discretamente a algunos esclavos de casas vecinas que ocasionalmente interactuaban con el personal doméstico de los Montero. A través de María Jiménez, una esclava doméstica que trabajaba en la casa de al lado,
descubrió que los esclavos de los Montero habían estado comentando sobre cambios extraños en el comportamiento tanto de doña Esperanza como de Damián durante los últimos meses. Según María Esperanza, la cocinera Cona de los Montero había mencionado en conversaciones privadas que Damián pasaba demasiado tiempo en el segundo piso de la casa, especialmente cuando don Francisco estaba ausente. También había comentado que doña Esperanza parecía diferente después de las ausencias prolongadas de su esposo, más nerviosa y distante con el personal doméstico. El 12 de julio, Vázquez logró su mayor avance cuando consiguió sobornar a Roberto, un esclavo joven que trabajaba en los jardines de la casa Montero, a cambio de 5 pesos de plata, una fortuna para un esclavo. Roberto confesó haber visto en 2 ocasiones diferentes a Damián saliendo de la biblioteca familiar después de la medianoche durante el mes de marzo. ¿Estaba solo?, preguntó Vázquez con aparente desinterés. No, respondió Roberto nerviosamente. En una ocasión vi a doña Esperanza salir de la misma habitación unos minutos después, arreglándose el cabello y el vestido. Esta confesión proporcionó a Vázquez la primera evidencia directa de encuentros secretos entre la señora de la casa y su esclavo favorito. Durante la tercera semana de julio, Vázquez empleó su técnica más sofisticada, el análisis de correspondencia. Mediante contactos en el servicio postal de la capital, obtuvo copias de todas las cartas que habían entrado y salido de la casa Montero durante los últimos 6 meses. Su objetivo era buscar comunicaciones inusuales que pudieran relacionarse con intentos de obtener medicinas para provocar abortos, consultas médicas discretas o contactos con parteras dispuestas a mantener secretos. Los resultados fueron devastadores para doña Esperanza. Entre las cartas, Vázquez encontró una misiva dirigida a doña Margarita Vázquez, una partera conocida en los círculos aristocráticos por su discreción y su disposición a ayudar a señoras en situaciones delicadas. La carta, fechada el 20 de marzo de 1678, estaba firmada por doña Esperanza y solicitaba una consulta privada para discutir un asunto de salud femenina que requiere la mayor confidencialidad. El 22 de julio, Vázquez decidió confrontar directamente a doña Margarita. La partera, una mujer de 55 años que había atendido discretamente a docenas de mujeres aristocráticas durante su carrera, inicialmente negó cualquier contacto con doña Esperanza. Sin embargo, cuando Vázquez le mostró una copia de la carta y le ofreció 50 pesos por su cooperación, la mujer cedió. Doña Esperanza vino a verme en abril, confesó doña Margarita. Estaba embarazada de aproximadamente 2 meses y quería conocer sus opciones. Le expliqué los riesgos de interrumpir el embarazo, pero también le proporcioné información sobre cómo ocultar su condición durante el mayor tiempo posible. Cuando Vázquez preguntó si doña Esperanza había mencionado la identidad del padre, la partera respondió, solo dijo que no era su esposo y que el padre era alguien que podía ser ejecutado si se descubría la verdad. El 25 de julio de 1678, Vázquez tenía suficiente evidencia para presentar a don Francisco un informe completo que confirmaría sus peores sospechas. Había documentado los encuentros secretos entre doña Esperanza y Damián. Había establecido la cronología del embarazo y había demostrado que la señora había buscado activamente maneras de ocultar o interrumpir su embarazo. Esa tarde, en una reunión secreta en el mismo lugar donde había recibido el encargo, Vázquez entregó a don Francisco un documento de 10 páginas que contenía nombres, fechas, testimonios y evidencias que probaban de manera irrefutable que su esposa había cometido adulterio con su esclavo favorito. Don Francisco leyó el informe en completo silencio durante más de 30 minutos. Cuando terminó, su rostro había adquirido una palidez cadavérica y sus manos temblaban de furia contenida.
¿Estás absolutamente seguro de estas conclusiones?, preguntó con voz apenas audible. ¿Tan seguro como que el sol sale por el oriente?, respondió Vázquez. Su esposa está embarazada de un hijo de Damián y ambos han estado manteniéndolo en secreto durante meses. Con esas palabras, el destino de doña Esperanza, Damián y toda la familia Montero quedó sellado. Don Francisco tenía ahora la verdad que había buscado, pero también enfrentaba la decisión más difícil de su vida, como manejar un escándalo que podía destruir no solo a los culpables, sino también a sus hijos inocentes y a todo el imperio comercial que había construido durante décadas. La verdad ha sido revelada y don Francisco debe decidir entre la venganza y la supervivencia familiar. Optará por castigar a los culpables con toda la furia de la ley, o tratará de ocultar el escándalo para proteger su reputación. La decisión que tome cambiará la historia de los Montero para siempre. La noche del 25 de julio de 1678, don Francisco Montero permaneció despierto hasta el amanecer, sentado en su estudio privado con el informe de Vázquez sobre su escritorio y una botella de vino español a medio vaciar. En sus 52 años de vida, jamás había enfrentado una crisis que amenazara simultáneamente su honor personal, su posición social, su estabilidad económica y el futuro de sus hijos. Las opciones que tenía ante sí eran limitadas y todas conllevaban consecuencias devastadoras. Según las leyes de Indias vigentes en la Nueva España, el adulterio entre una mujer española y un esclavo africano constituía un crimen contra el orden social, la moral cristiana y la autoridad del esposo. Don Francisco tenía no solo el derecho, sino la obligación legal y moral de denunciar a ambos culpables ante las autoridades virreinales. La primera opción era la denuncia oficial. Esta implicaba presentar el caso ante el Tribunal de la Audiencia Real, donde tanto doña Esperanza como Damián serían juzgados públicamente. La sentencia sería inevitable: muerte por garrote vil para Damián y para doña Esperanza, la pérdida de todos sus derechos civiles, la confiscación de su dote y posiblemente la reclusión perpetua en un convento. El escándalo sería público, detallado en los documentos oficiales y recordado durante generaciones. La segunda opción era la venganza privada. Don Francisco podía ejecutar personalmente a Damián, lo que estaba legalmente permitido cuando un esclavo violaba el honor de su amo, y encerrara a doña Esperanza en una de sus haciendas remotas hasta que diera a luz. El niño podía ser dado en adopción o vendido como esclavo y toda la familia podía continuar con sus vidas fingiendo que nada había ocurrido. La tercera opción, la más pragmática pero moralmente repugnante para don Francisco, era ocultar completamente el escándalo. Esto requeriría eliminar a todos los testigos, falsificar documentos para hacer pasar al niño como hijo legítimo y mantener el secreto durante el resto de sus vidas. Económicamente era la opción menos costosa, pero requería vivir para siempre con la humillación y la mentira. Durante las primeras horas del 26 de julio, don Francisco había tomado su decisión. Ejecutaría personalmente a Damián esa misma noche. Confrontaría a doña Esperanza con evidencia irrefutable de su traición y decidiría su destino según su reacción. La furia que había estado acumulándose durante semanas finalmente había encontrado un cauce de acción. A las 8 de la mañana, don Francisco convocó a Damián a su estudio bajo el pretexto de revisar los libros de cuentas domésticas. El esclavo, que había estado viviendo con terror constante durante meses, intuyó inmediatamente que algo había cambiado cuando vio la expresión fría y calculadora en el rostro de su amo. «Damián», le dijo don Francisco con voz aparentemente calmada, «siéntate. Tenemos que hablar sobre algunas irregularidades que he descubierto en las cuentas».
Mientras hablaba, don Francisco abrió discretamente el cajón de su escritorio, donde guardaba una pistola cargada que siempre mantenía cerca cuando trataba con esclavos potencialmente peligrosos. «Señor», respondió Damián con voz temblorosa, «si cometido errores en los cálculos, puedo corregirlos inmediatamente». Su inteligencia excepcional le había permitido detectar que esta conversación no tenía nada que ver con contabilidad, pero aún no comprendía la magnitud del peligro que enfrentaba. Don Francisco colocó el informe de Vázquez sobre el escritorio, abriéndolo en la página que contenía el testimonio de Roberto sobre los encuentros nocturnos en la biblioteca. «Lee esto», le ordenó mientras su mano se acercaba lentamente a la pistola, «y explícame qué significa». Cuando Damián vio su propio nombre en el documento, cuando leyó las descripciones detalladas de sus encuentros secretos con doña Esperanza, cuando comprendió que su secreto más peligroso había sido descubierto, su reacción sorprendió completamente a don Francisco. En lugar de negar, suplicar o intentar huir, Damián cerró lentamente el informe y miró directamente a los ojos de su amo con una dignidad que trascendía su condición de esclavo. «Es verdad», dijo con voz firme. «Amo a doña Esperanza con todo mi corazón y ella me ama a mí. Sé que esto significa mi muerte, pero no me arrepiento. Por primera vez en mi vida he sido tratado como un hombre, no como una propiedad». Esta confesión directa, pronunciada con dignidad en lugar de terror, desarmó momentáneamente la furia calculada de don Francisco. Había esperado negaciones, súplicas o intentos de escape. No había anticipado que su esclavo más inteligente le confesaría su transgresión con orgullo. «¿Sabes lo que has hecho?», rugió don Francisco, sacando finalmente la pistola y apuntándola directamente al pecho de Damián. «Has deshonrado a mi esposa, has manchado el honor de mi familia y has puesto en peligro el futuro de mis hijos. Las leyes de Dios y del Rey me dan el derecho de matarte ahora mismo». «Lo sé», respondió Damián sin apartar su mirada, «y acepto las consecuencias. Pero antes de matarme, debes saber algo más. Doña Esperanza está esperando un hijo mío y ese niño es inocente de nuestros pecados. Haga conmigo lo que quiera, pero proteja a la criatura». Esta revelación del embarazo que don Francisco ya conocía por el informe, pero que ahora era confirmada directamente por el culpable, llevó su furia a niveles que jamás había experimentado. Durante varios segundos, su dedo tembló sobre el gatillo mientras contemplaba la satisfacción inmediata de ejecutar al hombre que había destruido su honor. Pero en el último momento, la inteligencia comercial que había hecho próspero a don Francisco durante décadas se impuso sobre su sed de venganza inmediata. Matar a Damián en ese momento podía proporcionarle satisfacción personal, pero no resolvería el problema fundamental. Doña Esperanza seguiría embarazada. El escándalo podía volverse público y sus hijos legítimos pagarían las consecuencias durante el resto de sus vidas. «No vas a morir todavía», le dijo don Francisco bajando lentamente la pistola. «Primero vamos a resolver este desastre de una manera que proteja a mi familia. Después recibirás el castigo que mereces». Con esas palabras, don Francisco había decidido posponer su venganza en favor de una estrategia más compleja que le permitiera controlar las consecuencias del escándalo. Esa tarde, don Francisco convocó a doña Esperanza a su estudio para la confrontación que definiría el destino de toda la familia Montero. Don Francisco ha decidido posponer su venganza para proteger a su familia, pero la confrontación con doña Esperanza será aún más explosiva. ¿Cómo reaccionará la señora de la casa cuando se enfrente a la evidencia irrefutable de su adulterio? A las 4 de la tarde del 26 de julio de 1678,
Doña Esperanza Montero entró al estudio de su esposo sin sospechar que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. Durante los últimos meses había logrado mantener una fachada de normalidad que le había permitido creer, contra toda lógica, que su secreto permanecería oculto para siempre. Don Francisco la esperaba sentado detrás de su escritorio con el informe de Vázquez abierto, varios documentos extendidos y una expresión en su rostro que doña Esperanza nunca había visto antes. Una mezcla de dolor profundo, furia contenida y decepción absoluta que la heló hasta los huesos. «Siéntate, Esperanza», le dijo con voz que parecía venir desde una tumba. «Tenemos que hablar sobre tu embarazo y sobre Damián». Al escuchar el nombre de su amante pronunciado por su esposo, doña Esperanza sintió que sus piernas cedían y tuvo que sujetarse de la silla para no desplomarse. Don Francisco comenzó la confrontación de la manera más devastadora posible, leyendo en voz alta los testimonios recogidos por Vázquez. Uno por uno detalló cada evidencia de la relación adúltera: las compras inusuales de telas y medicinas, los encuentros nocturnos en la biblioteca, las consultas con la partera doña Margarita y finalmente la confesión completa que Damián había hecho esa misma mañana. Durante 20 años de matrimonio, continuó don Francisco, con voz quebrada por la emoción, te he dado todo lo que una mujer puede desear: riqueza, posición social, hijos, respeto, y tú has respondido entregándote como una a un esclavo africano en mi propia casa. Doña Esperanza, que durante meses había vivido con el terror constante de este momento, experimentó una extraña sensación de alivio al ver que finalmente había llegado. Ya no tendría que mentir, fingir o vivir con la angustia de que el secreto fuera descubierto. «Es verdad», respondió con voz apenas audible. «Todo lo que has descubierto es cierto». Esta confesión directa sorprendió a don Francisco, quien había esperado negaciones, súplicas o intentos de justificación. «¿No tienes nada más que decir? ¿No vas a negar, a inventar excusas, a suplicar perdón?», le preguntó con incredulidad. «¿Qué sentido tendría?», respondió doña Esperanza con una serenidad que contrastaba con su situación desesperada. «Tu investigador ha descubierto la verdad. Damián te ha confesado todo, y el hijo que llevo en mi vientre es la evidencia viviente de lo que hicimos. Las mentiras ya no sirven de nada». Don Francisco se levantó de su silla y comenzó a caminar por el estudio como una fiera enjaulada. «¿Sabes las consecuencias de lo que has hecho? No solo has destruido tu propia vida y la de tu amante, has puesto en peligro el futuro de tus 4 hijos legítimos. Has manchado el honor de 2 familias aristocráticas y has comprometido un imperio comercial que tardé décadas en construir». «Lo sé», admitió doña Esperanza, «y me duele más que nada saber que mis hijos pagarán por mis decisiones. Pero no puedo arrepentirme de haber amado y haber sido amada por primera vez en mi vida adulta». Esta referencia al amor como justificación para el adulterio llevó la furia de don Francisco a su punto máximo. «Amor», rugió. «Tú lo llamas amor al acto más degradante que una mujer española puede cometer. Te entregaste a un animal, a una bestia de carga, a una propiedad que ni siquiera es considerada humana por nuestras leyes. Damián es más hombre que muchos españoles que he conocido», respondió doña Esperanza con una valentía que sorprendió incluso a ella misma. «Es inteligente, noble, gentil y me trató con más respeto y ternura en nuestros encuentros secretos que tú en 20 años de matrimonio». Esta comparación directa entre él y su esclavo fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de don Francisco. Se acercó a doña Esperanza y la abofeteó con tal fuerza que la tiró de la silla. «Jamás vuelvas a comparar a ese animal conmigo», gritó fuera de control. «Yo soy tu esposo legítimo, el padre de tus hijos, el hombre que te dio todo lo que tienes». Doña Esperanza se incorporó lentamente, tocándose la mejilla hinchada, pero manteniendo su dignidad intacta. «Y Damián es el hombre que me hizo sentir viva,
por primera vez en mi existencia. Si eso me convierte en una, acepto el título con orgullo. Durante varios minutos, el estudio se llenó de un silencio mortal, mientras don Francisco procesaba la magnitud de la transformación que había ocurrido en su esposa. La mujer sumisa y obediente que había conocido durante 2 décadas había desaparecido, reemplazada por una persona que él no reconocía, alguien capaz de defender su adulterio con orgullo y desafiar abiertamente su autoridad. «Muy bien», dijo finalmente don Francisco, recuperando su frialdad calculadora. «Si no hay arrepentimiento, solo queda decidir las consecuencias. Tengo 3 opciones: denunciarlos públicamente ante las autoridades, ejecutar justicia privada u ocultar el escándalo para proteger a nuestros hijos». «¿Cuál has elegido?», preguntó doña Esperanza, demostrando una curiosidad extraña sobre su propio destino. «La que cause menos daño a Francisco Jr., Diego, Catalina y María Elena», respondió don Francisco. «Serán enviados inmediatamente a España a vivir con mi hermano en Sevilla. Tú permanecerás recluida en la hacienda de Tabasco hasta que nazca la criatura. El niño será entregado en adopción a una familia de confianza. Damián», su voz se quebró momentáneamente, «Damián será vendido a las minas de plata de Zacatecas, donde la esperanza de vida promedio es de 2 años. ¿Y después?», preguntó doña Esperanza. «Después nunca volveremos a hablar de esto. Viviremos como desconocidos bajo el mismo techo hasta que la muerte nos separe». Con esas palabras, don Francisco había pronunciado la sentencia que definiría el resto de sus vidas. El escándalo que había amenazado con destruir públicamente a los Montero sería enterrado en secreto, pero las heridas que había causado en el corazón de la familia jamás sanarían. Las sentencias han sido pronunciadas, pero los destinos de doña Esperanza y Damián aún no están sellados. ¿Cumplirá don Francisco con su plan, o los eventos finales reservan sorpresas que cambiarán todo una vez más? Los últimos días de julio de 1678 fueron una tormenta de actividad frenética en la casa Montero. Don Francisco ejecutó implacablemente su plan para salvar el honor familiar, destruyendo las vidas de los culpables. El 30 de julio, los 4 hijos legítimos fueron enviados a España bajo el pretexto de educación europea. Francisco Jr., Diego, Catalina y María Elena partieron esa misma tarde hacia Sevilla, confundidos por las lágrimas en los ojos de su madre. Doña Esperanza, con 5 meses de embarazo, fue trasladada bajo escolta hacia la hacienda cacaotera de Tabasco. Damián fue vendido por 200 pesos a las peligrosas minas de plata de Zacatecas, donde pocos esclavos sobrevivían más de 2 años. La mañana del 2 de agosto llegó el momento de separar para siempre a los amantes. «Mi señora», le dijo Damián encadenado, «no se arrepienta de lo que vivimos. Durante unos meses fuimos libres de amar, sin importar el color de nuestra piel». «Damián», respondió doña Esperanza tomando sus manos encadenadas, «nuestro amor ha sido la única verdad real en mi vida adulta. Cuidaré al hijo que llevas en mi vientre como el tesoro más precioso». En Tabasco, el 15 de diciembre de 1678, doña Esperanza dio a luz a un niño de piel claramente mestiza. El bebé fue entregado esa misma noche a una familia de comerciantes en Veracruz, quienes lo criarían sin conocer jamás su verdadero origen. En las minas de Zacatecas, Damián sobrevivió meses desafiando las estadísticas mortales. Durante las noches, enseñaba secretamente a otros esclavos africanos, preservando la memoria de su amor con doña Esperanza como leyenda de esperanza. El 20 de diciembre de 1678, Damián murió en un derrumbe. Sus últimas palabras fueron: «Dígales a mis hermanos que un príncipe africano amó a una princesa española y que su amor fue más real que todas las riquezas de esta tierra». Don Francisco y doña Esperanza vivieron como extraños bajo el mismo techo durante 15 años.
cuando él murió en 1695, había donado su fortuna a la Iglesia. La dinastía Montero desapareció completamente. Sus hijos en España adoptaron apellidos diferentes para evitar el escándalo familiar. Sebastián, el hijo secreto, creció en Veracruz sin conocer su origen, convirtiéndose en comerciante próspero y llevando sin saberlo la sangre de una princesa española y un príncipe africano. La historia de doña Esperanza Montero y Damián de Angola nos confronta con las contradicciones más profundas de la sociedad colonial americana. En una época donde el color de la piel determinaba el destino, dos seres humanos desafiaron todas las barreras sociales por amor verdadero, pagando el precio máximo por su transgresión. Su escándalo no solo destruyó a una familia poderosa, sino que reveló las hipocresías de un sistema que consideraba naturales las divisiones raciales artificiales creadas para justificar la esclavitud. El amor entre una señora española y un esclavo africano demostró que la dignidad humana no conoce colores ni clases sociales. Más de 340 años después, su historia nos recuerda que el amor verdadero siempre ha sido revolucionario. Quienes se atreven a amarlo todo por amor, aunque pierdan la vida en el intento, alcanzan una inmortalidad que ninguna riqueza material puede comprar. Si esta historia de amor prohibido te ha impactado, compártela para honrar la memoria de todos los amantes que desafiaron las injusticias de su época. Suscríbete para más historias que revelan las pasiones ocultas de la América colonial. ¿Conoces otras historias de amor que desafiaron las barreras sociales? Déjanos tus comentarios y forma parte de esta comunidad que rescata las historias humanas más impactantes del pasado.